charla fue motivo, porque bueno, hay muchos casitos que no, se puede decir que no desconocen de muchos derechos. Entonces el motivo fue invitar a CONADIS, al Consejo Consultivo Integral de Discapacidad. La coordinación de bienestar del personal ha tenido el motivo para poder ver la charla. Bueno, les agradezco su participación. Hubiera sido bueno que esté más concurrida la asistencia, pero bueno, hay que seguir sensibilizando a los trabajadores. Acá está la señorita especialista de CONADIS, ella es una psicóloga, es Berta Rojas, quien nos va a explicar, y la abogada Yajaira. Ella nos va a explicar, nos va a profundizar el tema. Berta Rojas, para que les explique. Muy buenos días con todos, con todas. Desde el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad se agradece la apertura y sobre todo la intención de poder traer a todos ustedes como trabajadores de la Universidad Agraria de La Molina este tema que a veces desconocemos muchísimo. Como ya dijo la licenciada Miriam, mi nombre es Berta Rojas y pues vengo desde CONADIS, desde la Dirección de Promoción y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, con el fin de poder conversar con ustedes sobre los derechos y sobre todo, más que beneficios, yo les llamo las facilidades de la persona con discapacidad en diferentes ámbitos y aspectos en los cuales nos podemos desarrollar dentro de la vida, no solamente en el aspecto educativo, en el aspecto laboral, sino también hay derecho, por ejemplo, a la recreación, ¿no? El derecho a la integración social. Vamos a ir conociendo un poquito más en qué consisten esos derechos y cómo el Estado ha venido promoviendo normativas en cuanto a la persona con discapacidad para poder facilitar su inclusión laboral y toda su inclusión al ámbito de la sociedad. Entonces, vamos a iniciar, no sé si el videito funcionará, a ver, vamos a darle aquí. A ver, un minutito. No. En todo caso, ¿sí? A ver. A pesar de cumplir con todos los requisitos, me dijeron que no tenían perfil. Como yo, a más de 1,5 millones de personas les pasa lo mismo. Sin embargo, ya todo cambió. La nueva Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley 29973, procura la integración social y promoción de los derechos. Conoce tus derechos, solo faltas tú. Ok, y este es un pequeño video en el cual pues es un spot en el cual pues se muestra cómo la persona con algún tipo de discapacidad ha venido siendo discriminada a lo largo de este tiempo. Entonces, más es, creo yo, por la falta de desconocimiento de la persona con discapacidad en primer lugar y de la misma sociedad que aún todavía no saben cómo transmitirlo, toda esa serie de derechos y sobre todo a veces malinterpretan la normativa y las mismas personas con discapacidad, como siempre lo menciono, son aquellas que en primer lugar la familia y las personas con discapacidad desconocen los derechos de la persona con discapacidad. Ahora, la pregunta que siempre surge es, ¿quién es una persona con discapacidad? ¿No? Y la normativa en la ley 29973 lo establece y menciona que la persona con discapacidad, para empezar, es aquella que tiene alguna deficiencia en 4 aspectos. Por lo tanto, esos 4 aspectos son los 4 tipos de discapacidad que puede haber. El primer aspecto es la discapacidad física, que es la más conocida, ¿no? Cuando menciono discapacidad física, ¿qué es lo primero que nos imaginamos? ¿Qué es lo primero que nos imaginamos cuando se menciona discapacidad física?
Ya, alguien que no puede desplazarse. Generalmente una persona en silla de ruedas, ¿no es cierto? O con una muleta, ¿no? Alguien que tiene problemas en el desplazamiento. Pero ¿sabían ustedes que hay varias discapacidades físicas que no son visibles? ¿No? Por ejemplo, cuando capacitamos a los conductores de la Autoridad de Transporte Urbano Interurbano, la ATU, me dicen, señorita, pero muchos llegan con su carnet amarillo, carnet, y quieren subir al bus, pero yo los veo sanos, o sea, yo no veo ningún problema. Y la pregunta que les hago, ¿y ustedes saben detrás de esa persona qué es lo que hay? ¿Ustedes saben si esa persona de repente tiene que acudir a hacerse hemodiálisis 2 o 3 veces por semana? Esa persona de por hecho ya tiene una discapacidad. ¿Por qué? Porque esa situación de irse a dializar, por ejemplo, le genera muchos cambios y muchas adaptaciones que tiene que hacer. Esa persona no puede comer cualquier comida, como usted o como yo, tiene que cuidarse en su alimentación, en su descanso, incluso tiene horarios específicos y días establecidos para ese hemodiálisis, porque si se le pasa un día, su sangre se contamina y entra en una infección pues, generalizada. Esa persona no puede cargar peso, no puede caminar en grandes distancias, no puede correr. Entonces, son varias situaciones y adaptaciones que esa persona tiene que hacer, pero que a veces no nos damos cuenta porque juzgamos a lo que vemos a simple vista, ¿no? Entonces, estas personas, lógicamente, son personas con discapacidad. Ese es el primer tipo de discapacidad. También menciona a la discapacidad, por ejemplo, sensorial, que como su mismo nombre lo dice, tiene que ver con los sentidos. Puede ser, está inmerso dentro de ello, la discapacidad visual y la discapacidad auditiva, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo discapacidad visual, tengo ceguera en el ojo izquierdo, baja visión en el ojo derecho. Hay personas con discapacidad auditiva que también no nos damos cuenta que no escuchan porque te leen tan bien los labios y se comunican con nosotros que no pasa por desapercibido su discapacidad, salvo que le hables de espaldas, pues no te va a poder escuchar, ¿no? Y así hay incluso personas con ambas discapacidades, con ambas discapacidades sensorial, sordoceguera. Para ellos, por ejemplo, se utiliza la dactilología para poder comunicarnos. Y lógicamente ellos sí requieren de muchas adaptaciones para poder incluirse. También tenemos la discapacidad mental y la discapacidad intelectual. Y muchos me preguntan también cuál es la diferencia entre ambas discapacidades. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea en qué se diferencian ambas discapacidades? Porque lógicamente no es lo mismo una discapacidad mental o una discapacidad intelectual. Hay una gran diferencia. ¿Alguna idea? ¿No? Ya, a ver, vamos a explicarlo para mejor entendimiento. La discapacidad mental están sumergidos aquellas personas o pacientes que tienen que acudir a citas médicas con el neuropsiquiatra, con el psiquiatra y tienen algún trastorno socioafectivo que incluye, digamos, que ellos hagan ciertas adaptaciones o que no puedan integrarse bien en la sociedad. Dentro de ellos están varios trastornos. Por ejemplo, los más conocidos que tenemos es la psicosis, la persona con esquizofrenia paranoide, ¿no? E incluso el tema de personalidad múltiple. Sin embargo, no todos son agresivos, esto es un mito. A veces pensamos que todas las discapacidades mentales o las personas con discapacidad mental son agresivas. Por ejemplo, las personas que tienen un diagnóstico de depresión y esta depresión ya está en ellos más de 6 meses, este diagnóstico se mantiene, ya son declaradas personas con discapacidad, ¿sí? Podrían ser declaradas personas con discapacidad. Va a depender de la evaluación médica. Pero, sin embargo, no todos ellos, como decía yo, son agresivos o van a tener problemas para adaptarse.
Una persona con discapacidad mental o un diagnóstico que no es muy tocado, no es muy mencionado, pero por ejemplo las personas con trastornos de epilepsia, que sufren crisis epilépticas. ¿Ya? Ellos, por ejemplo, no tienen problema para adaptarse, para poder trabajar, educarse, si reciben una medicación a tiempo. Generalmente las personas con este tipo de discapacidad mental, con el tema de discapacidad mental, tienen que estar sometidas a tratamiento constante, a evaluaciones y todo ello. Yo les comento el caso de una amiga que me comentaba, en la universidad, yo estudié desde el primer ciclo con una amiga y justo en el 9º ciclo me enteré que mi mejor amiga tenía discapacidad mental, nunca lo supe. Y yo le dije, bueno, ¿cómo es eso? A ver, cuéntame. Y me contó la historia, ¿no? Sucede que con mi amiga siempre andábamos juntas, siempre éramos las mejores amigas, hasta dormíamos juntas haciendo los trabajos y todo ello. Pero sucede que ya en uno de los últimos ciclos ocurrió un hecho un poco desagradable con un docente que avergonzó a mi amiga por un trabajo que no había comprendido bien cómo hacerlo, se había equivocado y la avergonzó de una manera tal frente a los demás que suscitó esto, que a la salida ya del curso, terminó el curso, se estaban yendo camino a casa y mi amiga iba tan callada y le decía, ya cálmate, olvida lo que ha pasado, trataba de tranquilizarla, pero en ese momento mi amiga se sentó y empezó a convulsionar. ¿Qué había pasado? Estas personas con epilepsia toman sus medicamentos, son muy rigurosos. Ellos saben que si se olvidan un día el medicamento puede darles alguna crisis, alguna convulsión. Ella había tomado el medicamento. Sin embargo, esta situación de estrés que generó esta vergüenza y todo este problema con el docente dentro del aula tuvo una implicancia tal dentro del organismo de la señorita que alteró pues su sistema nervioso y esta señorita tuvo una crisis de convulsión, ¿no? Entonces, a veces hay situaciones estresantes que ellos ya no pueden manejar, se les escapa de las manos y pues aún con el medicamento no pueden controlar el hecho de que les dé alguna convulsión o alguna crisis. Y mi amiga me decía, si yo sabía que mi mejor amiga tenía epilepsia, yo hubiera sabido cómo ayudarla, pero ella nunca me lo comentó, nunca lo dijo, nunca sabíamos. Y en ese momento pues no sabía qué hacer, yo no sabía que sus medicamentos estaban en la mochila, por ejemplo, no me lo comentó por la vergüenza quizás de que me alejé de ella, por muchos factores, nadie lo sabía. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque a veces hay muchos trastornos y los cuales por vergüenza no comentamos, no decimos, y pensamos que por este tema nos van a excluir, nos van a sacar del trabajo o vamos a sufrir marginaciones, ¿no? Es importante que nosotros comuniquemos esta situación y por norma la persona con discapacidad está protegida por norma, no nos pueden sacar del trabajo, no pueden excluirnos del ámbito social, educativo por cuestiones de discapacidad, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de discapacidad mental, por ejemplo. Y la discapacidad intelectual son los chicos que tienen problemas de aprendizaje, por ejemplo, más llamados los diagnósticos de retardo mental, que en realidad el término está mal utilizado por los médicos. Debería ser retardo intelectual o simplemente discapacidad intelectual, pero ellos lo llaman ya, ese término viene desde mucho tiempo atrás, retardo mental, y hay grados, lógicamente, niveles, ¿no? Intelectual leve, moderado y severo, al igual que todas las discapacidades tienen sus niveles. Ok, entonces para la norma, esas vendrían a ser personas con discapacidad, por lo tanto indica que las personas con discapacidad al interactuar en los diferentes aspectos de su vida se ven, tienen dificultades o tienen problemas para el momento de interacción, pero estos problemas no es causado por la persona con discapacidad, sino indica la norma que es causado por la misma sociedad que no está apta o no reúne las condiciones para que la persona se incluya.
sea, el problema no soy yo como persona con discapacidad, según la ley. El problema está en la sociedad que no tiene las adaptaciones o no cumple con los requisitos para que yo me pueda adaptar. Por ejemplo, a ver, imaginemos, yo vengo acá a la universidad y tengo baja visión, ¿no es cierto? Tengo una discapacidad visual. Pero ¿qué sucede? Hay escalones, ciertas bajadas, y estas bajadas de estos escalones no están señalizados, es decir, la parte del borde no tiene la franja amarilla. Entonces yo no veo, no distingo, veo todo igual, sucede que todo es del mismo color, no me doy cuenta y me caigo. ¿Quién es el problema? ¿El problema es mi baja visión, soy yo, o la falta de adaptación, en este caso de la franja amarilla, para poder, que sería una señalética para poder yo distinguir en la bajada o la subida? ¿Cuál sería el problema? La falta de señal, exacto. Entonces, eso es lo que indica la norma, que el problema no está en la persona con discapacidad, sino en la sociedad que no está adaptada y no brinda los ajustes necesarios para que la persona se integre o se incluya. ¿Ok? Entonces, los aspectos fundamentales que ya marca la ley son 5 aspectos fundamentales. Primero, el respeto a los principios fundamentales, como la dignidad, la igualdad, ¿no? El respeto de los derechos, la igualdad de oportunidades entre hombres, mujeres, personas con sin discapacidad. La Constitución Política de por hecho indica, ¿no?, que todos somos iguales, no señala tienen más derechos las personas con discapacidad, las personas sin discapacidad, sino dice todo habitante o ser peruano tiene los mismos derechos, ¿no? Entonces, evitar el paternalismo. Mucho tiempo se ha creído que la persona con discapacidad tiene que extender la mano, tiene que ser la persona típica que esté en su casa esperando a que el papá, la mamá, falte el papá, la mamá, los hermanos o la familia que quede, los mantenga y no se desarrolle. Hoy en día no es así. Ya no se ve la discapacidad desde un aspecto paternalista, sino desde un aspecto de derechos y de igualdad, ¿no? Protección de derechos, se protegen los derechos de la persona con discapacidad, como el derecho a justicia, educación, trabajo, salud, y el tema de la no discriminación, ¿no? Ahora, la Ley General de la Persona con Discapacidad, que es esta, la 29973, también tiene su reglamento, y en el cual, pues, como les decía, esta ley fue aprobada en diciembre del año 2012, señala la igualdad de derechos de la persona con discapacidad, pero ojo, así como tenemos derechos, también tenemos responsabilidades. Por ejemplo, yo digo, tengo derecho a tener un empleo. Pues me dan el empleo o consigo un trabajo, tengo el derecho a trabajar, pero la responsabilidad de cumplir con las funciones que ese empleo establece, de cumplir con las responsabilidades que ese empleo me marca, que es llegar a la hora adecuada. No puedo decir soy persona con discapacidad, voy a llegar 2 horas después, voy a salir antes, voy a salir cuando quiero, voy a hacer lo que quiero y lo que no lo hago. No, tengo que, así como pido que se cumplan mis derechos, también tengo que cumplir con las responsabilidades que estos implican, ¿sí? Entonces, siempre señalando eso, y como les decía, esta norma ya señala el modelo social de la discapacidad, justamente era lo que les expliqué anteriormente, del cual se establece que el problema o la dificultad no está en la persona que presenta una discapacidad, sino en la sociedad que no está debidamente adecuada para incluir a la persona con discapacidad. Ahora, ¿qué derechos se establecen en esta norma? Indica que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y por lo tanto el Estado peruano como tal debe garantizar que se cumplan estos derechos. Y vamos a ver cuáles son los derechos. Aquí está. Derechos civiles y políticos, derechos al trabajo, a la salud y rehabilitación, a la educación, a nivel de vida adecuada e independiente y derechos referidos a asignación de condiciones de accesibilidad. Y cuando hablamos de accesibilidad, lógicamente no es solamente una rampa, la accesibilidad general y universal. Por ejemplo, la accesibilidad tecnológica. Y ahora vamos a mencionar un poquito más sobre eso. Ok, entonces con respecto a derechos civiles
políticos, anteriormente, no sé si ustedes recuerdan, hubo un caso muy sonado de una señorita con síndrome de Down que hizo todo recurrió incluso a las instancias internacionales para exigir su derecho a votación, porque anteriormente las personas con discapacidad no votábamos, ¿no? Decíamos que no podíamos votar porque no teníamos la capacidad de poder discernir tener ese tipo de decisiones, o de discernir qué era lo mejor para poder ejercer ese derecho. Entonces se nos restringía ese derecho. Incluso anteriormente las mujeres con discapacidad, por ejemplo, no te podían tener hijos, y eso va dentro del tema de salud, pero para mencionarles cosas y restricciones que han habido en cuanto a las personas con discapacidad. Entonces, hoy en día, ¿no?, las personas con discapacidad ejercen su derecho al voto y también forman parte de las planchas políticas, ¿no? Dentro de partidos políticos hemos visto representantes del Estado con algún tipo de discapacidad. En Ecuador, por ejemplo, ya yendo acá cerquita al ladito, en Ecuador un presidente con discapacidad física, ¿no? Entonces ya poco a poco vemos que la persona con discapacidad va ejerciendo ese derecho también a participar en la vida pública. Hace muchos años, en los años 80, por ejemplo, en 1910 hasta 1980 más o menos, la persona con discapacidad y en la cual su discapacidad era notorio, se les impedía aparecer en fotografías o dar opinión pública frente a los medios de comunicación. Porque decían que si aparecía una persona con alguna malformación física o con algún tipo de discapacidad que sea notorio, esto sería pues una vergüenza para la sociedad, ¿no? Se sentían que eso pasaba, ¿no? Entrevistar a una persona con discapacidad física que aparezca en la vida pública era una vergüenza. No podía. No, una persona con ceguera tampoco, o sea, no podían tener ese derecho de libre expresión. Derecho a igual reconocimiento ante la ley, de hecho que sí, y lógicamente a contraer matrimonio y a la fertilidad, justamente lo que les explicaba, ¿no? Las mujeres, incluso los varones, las mujeres, antes no podían, con discapacidad no podían tener familia, decían que no estaban en la capacidad, porque como se les negaba, no podían trabajar, no estaban en la capacidad de poder mantener un hogar y tener hijos, ¿no? Siempre comento esa experiencia personal y les cuento así como algo rápido. Lo que sucede es que mi discapacidad, o el hecho de que yo tenga esta discapacidad visual, es hereditaria. Viene por parte de mi abuelo materno, mi mamá, por ende yo, mis hermanos y mis 2 hijos también han heredado mi discapacidad. Pero siempre tengo esa visión, esa figura de mi mamá llorando cuando yo era muy pequeña en un consultorio. ¿Y qué había pasado? Que habíamos ido a una consulta, mi mami me había llevado a una consulta y sucede que no estaba la doctora que siempre me atendía, mi médico se había ido de vacaciones o había ido, creo, a un viaje al extranjero, a una capacitación. Pues mi mamá optó que como tenía que pasar mi consulta médica, por hacerme atender por otro médico que estaba en ese momento reemplazando a mi doctora. Y recuerdo a una doctora mayor que le gritaba a mi mamá y le decía que cómo es posible, que dónde tenía la cabeza, que qué había estado pensando para para ser una mujer que tiene una discapacidad, haberse casado y haberse incluso atrevido a tener hijos, en mi caso yo, haberme tenido. Que si sabía yo que ella tenía su discapacidad y salía embarazada, ¿por qué no me abortó? O sea, y mi mamá lloraba, me acuerdo de mi mamá, tengo la figura yo chiquitita y mi mamá llorando a mares. ¿Por qué? Porque imagínense una misma mujer, por el simple hecho de ser una médica, una doctora, se creía con autoridad de dar este tipo de sermones o digamos de tener ese tipo de autoridad para llamarle atención a alguien de esa manera. Y qué pena que mi mamá en ese momento no sabía sus derechos. Qué pena que mi mamá no conocía estos derechos.
porque yo hubiera sido mi mamá, yo la hubiese denunciado, lógicamente. Y a eso vamos, ¿no? Que a veces la misma persona con discapacidad no conoce. Es más, mi mamá todavía no entendía que ella tenía una discapacidad, simplemente decía, yo tengo un problema de visión. Vine a conocer el tema de discapacidad a la edad de 11 años yo, y se la transmití a mi mamá, a mi familia y a todos. Pero, o sea, nos damos cuenta el nivel, puede ser esta persona muy culta en su carrera, en el tema de la medicina, pero el nivel de ignorancia en ese tema, de decirle a una mujer, atreverse a una misma mujer y decirle, oye, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué tenías en la cabeza de tener un hijo o tener una hija, salir embarazada si tienes esta enfermedad, ese problema, has debido abortarlo? O sea, qué duro para una mamá ver a su hija y escuchar eso. O sea, yo estaba tan pequeña y yo todavía me acuerdo, será algo que me habrá marcado, ¿no? Quizás. Entonces, eso es para que se entienda. Y siempre comento, y le contaba justo a Miriam en el carro ya viniendo, ¿no, licenciada? Le decía, en provincia se ve muy arraigado todavía ese concepto. Incluso los varones, tuve un caso que vi de una pareja que se había separado, la mujer no tenía discapacidad, el varón sí, llegaron a tener 2 hijos dentro del matrimonio y sucede que el varón argumentaba que no podía pasar la pensión de alimentos para sus hijos y no iba a cumplir, que él no tenía el deber de mantenerlos porque tenía discapacidad y que por lo tanto que lo mantenga la mujer. Entonces fue tal mi molestia que la señora se me acercó, me contó su caso y me dijo, y mi esposo está acá, justo ha venido, o el papá de mis hijos, que ya son separados, está aquí, miren la parte de atrás, está sentado con sus amigos, aquí va a escuchar el charla. Entonces, muy bien, yo tomé el micro y bueno, alguna de esas se dio la oportunidad y le di, pues no, justo en el clavo. Y le dije, por el hecho de que usted tenga una discapacidad, o de que la persona, el varón, tenga una discapacidad, no quiere decir que se excluye, se salva del derecho, digamos, de la responsabilidad de mantener a su hijo, a sus hijos. Y se levantó justo ese señor y me dijo, pero si yo tengo discapacidad, tengo hijos, nadie me puede obligar porque no trabajo. Y mi respuesta fue la siguiente, fue decirle, muy bien, tienes discapacidad. Te pregunto, cuando te casaste o subiste en la cama con tu pareja, ahí dijiste, tengo discapacidad y no puedo hacerlo. O dijo, no, pero que lo mantenga mi pareja o la mamá de mis hijos. Luis, ¿ella lo hizo solo? No, para eso sí pudiste hacer. ¿Y por qué no mantener a tus hijos? O sea, siempre piensan que, por ser persona con discapacidad, me salgo y tengo una corona. No, tenemos derechos, pero como les digo, tenemos responsabilidades. Justamente les comentaba, yo soy mamá, tengo 2 hijos, y así como tengo 2 hijos, pude tener la valentía y el derecho de tener hijos, reclamé o hice efecto mi derecho de tener hijos, pues genial, también tengo la responsabilidad de mantenerlos, ¿no? Entonces, a eso vamos, ¿no? Que a veces se cambia la norma y las mismas personas con discapacidad la manipulan a su antojo y tampoco lo hacen. En cuanto al derecho asociativo también, por ejemplo, hay organizaciones de y para personas con discapacidad, hay varias organizaciones, organización de sordos, organización de ciegos, organización de personas con discapacidad en general, hay organización de familiares también de personas con discapacidad, y esas organizaciones son muy importantes ya que se reúnen siempre, hacen actividades y aparte de ello, el intercambio de experiencias sirve para empujar quizás o impulsar a otras personas con discapacidad que todavía necesitan esa fuerza, ¿no? Ese empuje para poder incluirse y salir adelante. Derecho a la consulta también. Siempre internacionalmente hay una frase que se maneja en la Convención Internacional de la Persona con Discapacidad, la frase llamada nada sobre nosotros sin nosotros. ¿Qué quiere decir? Que no pueden decidir algo o alguna normativa que nos atañe a las personas con discapacidad sin que nosotros estemos para ir a decir sí o no. Otras personas no pueden decidir sobre nosotros sin que estemos nosotros. Ese es el derecho a consulta. Antiguamente, si la persona con discapacidad quería estudiar, tenía que pedir permiso a su tutor, tenía que tener sí o sí un tutor. Si el tutor te concedía el derecho, podías estudiar. Si
el tutor te concedía el derecho, podías casarte, podías viajar. Si tu tutor no quería, no te movías y te tenía encerrado todo el tiempo en casa. O sea, la persona era peor que una mascota. Siquiera a la mascota le daban más libertad, ¿no? Pero hoy en día no. Ya esto ha cambiado bastante y está de lejos. Derecho al trabajo y empleo. Lógicamente, una persona con discapacidad tiene derecho a trabajar. Y acá hay unos beneficios o facilidades que el Estado concede con respecto a ello. Por ejemplo, cuando concursamos en una postulación del sector del Estado, tenemos el derecho o la facilidad que se nos otorga del 15% adicional del puntaje, digamos, que obtengamos, siempre y cuando cumplamos con el mínimo probatorio. Por ejemplo, el puntaje es de 100 sobre 100 y cumplimos, y el mínimo probatorio es de 80. Siempre y cuando la persona con discapacidad cumpla con el perfil establecido, cumpla con este puntaje mínimo probatorio de 80, se le otorgan los 15 puntos adicionales. Si la persona no llega a cumplir con el requisito, con el perfil que pide, obtiene 78 puntos, no se le otorgará el puntaje. ¿No? Les estoy haciendo ejemplos para que más o menos podamos distinguir cómo es la obtención del puntaje. Si llego a cumplir con 82, más mis 15 puntos adicionales serían 97. Y viene que la persona sin discapacidad obtiene 85, lógicamente con mis 15 puntos adicionales ya le gano. ¿Ok? Ese puntaje sí nos ayuda para poder obtener puestos de trabajo en las convocatorias. La cuota de empleo, por ejemplo, en las entidades públicas, la cuota de empleo obligatoria para contratar a personas con discapacidad, el total de la planilla es del 5%. Y en las privadas es del 3%, siempre y cuando la empresa tenga más de 50 trabajadores. ¿Ok? Entonces, 52 trabajadores tienen que cumplir ya con su cuota de empleo del 3%. En las entidades públicas, sí o sí, tienen que tener un mínimo de 5%. También el Ministerio de Trabajo tiene un área específica en la cual trabaja con el tema de inserción laboral de personas con discapacidad. También dentro de esta área hay capacitaciones para personas con discapacidad, incluso en el tema de educación superior o también capacitación superior, técnico productivo, y luego ellos mismos se encargan de insertar a la persona con discapacidad, promoverla, tanto en empleo privado como público. Y los ajustes razonables que se pueden dar en el lugar de trabajo. Como les decía, un ajuste razonable es, si yo uso silla de ruedas, lógicamente no me puede exigir que trabaje en un área del segundo piso y que no haya una rampa o un ascensor para poder subir. Sino la entidad tiene la obligatoriedad de instalar un lugar de trabajo que sea accesible. ¿Okay? Es un ejemplo, ¿no? Y el otro ejemplo de ajustes razonables que les di, por ejemplo, el tema de las señaléticas y todo lo que implica. El tema tecnológico también, si yo tengo baja visión, por ejemplo, y hay pantallas grandes, no podría ser o sería algo no razonable que a mi compañero que no tiene problemas de discapacidad le den una pantalla grande y a mí me den una computadora con una pantalla pequeña, ¿no? Lo ideal o el ajuste razonable sería que la pantalla grande me la entreguen a mí o me la designen a mi persona ya que tengo baja visión, ¿no? Es parte del ajuste razonable. Otro, por ejemplo, si ya estamos trabajando en una entidad y nosotros luego declaramos que tenemos una discapacidad, la entidad no nos puede sacar del trabajo por el hecho de tener una discapacidad. Así es que para aquellas personas que están trabajando, que aún no han declarado que tienen una discapacidad, su discapacidad es no visible, y no lo quieren hacer por el temor de ser sacados del trabajo, esto no puede ocurrir, no va a ocurrir. Siempre y cuando sigamos cumpliendo con nuestras responsabilidades y nuestras funciones tal cual lo estipula el contrato. Seguimos viniendo a la hora exacta, o cumpliendo con los horarios establecidos, con las funciones que nos designan y todo ello, y no va a pasar nada. Pero si después de haber declarado que tenemos discapacidad y nos buscan sin razón para votarnos, pues ahí hay
hay un derecho que se está violando lógicamente y la persona con discapacidad puede demandar a la entidad, ¿no? Pero lógicamente la entidad tiene que tener pues, sus precauciones porque no puede tocar a esta persona por motivos de discapacidad. Si yo estoy trabajando y adquiero una discapacidad, por ejemplo, me accidento y me cortan la pierna y empiezo a usar muletas o silla de ruedas y estaba haciendo, por ejemplo, funciones de archivo, ¿no? Las funciones de archivo es cargar, mover cajas, qué sé yo, pues la entidad tiene la obligación de asignarme un puesto o funciones a la cual yo pueda cumplir y no puede decirme la entidad, te voy a retirar del trabajo porque ahora ya tienes discapacidad y no puedes cumplir con esas funciones. No. Sino la entidad tiene que, el área de recursos humanos tiene que evaluar en qué área me puede colocar para que yo siga trabajando y no pierda el empleo. ¿Estamos? Entonces no hay que pensar que por motivo de discapacidad vamos a ser retirados del empleo. No debería y no debe darse porque esto sí es motivo de un juicio, ¿ya? Y para eso CONADIS tiene la plataforma de atención en la cual contamos con asesoría legal, también va el Ministerio de Justicia a brindar este apoyo. Tenemos asesoría legal gratuita, asesorías psicológicas, estancado social y varias diferentes modos de atención de acuerdo al requerimiento de la persona. Es la red Alivio. Ya se hace presencial y también a través de la vía telefónica. Ok, derecho a la salud. También la persona con discapacidad, si no tiene un seguro de salud, el Estado tiene la obligación de incluirlo en el llamado SIS, Sistema Integral de Salud. ¿Y qué beneficios tenemos sobre la salud? Bueno, lamentablemente todavía no hay muchos beneficios, se están incorporando, estamos tratando de modificar o agregarle ciertas partes a la normativa, tanto a la ley como al reglamento, en la cual se concedan más beneficios en esta parte, pero el principal es que la persona, como les decía, con discapacidad puede contar con cualquier servicio de salud. Si no tiene salud, puede inscribirse en el SIS. Por el hecho de tener discapacidad, entran a una categoría especial donde el SIS tiene más amplitud. También a programas de servicio de intervención temprana. Estos son los llamados PRITES. ¿Y qué es un PRITE? El PRITE es un programa, es como un tipo colegio, pero es un programa donde se estimula, son lugares donde se estimula a bebés de 0 a 3 años. Y muchas personas no conocen de la existencia de esos PRITES y les nace un hijo con discapacidad y no saben qué hacer. Pues estos PRITES sirven para brindar todas las terapias físicas a los pequeños y también trabajan con los padres brindando la asesoría y terapias psicológicas para asumir la discapacidad y se les explica y guía también a los padres cómo atender o cómo ayudar a contribuir a la mejora de la calidad de vida del pequeño con discapacidad. Brinda terapia de lenguaje, terapias sensoriales. En el caso de discapacidad visual, me acuerdo cuando mi hijita estaba muy pequeña, la llevé a un PRITE y como ella sí tiene ceguera total, me acuerdo que le hacían terapias en las cuales le ayudaban a agudizar su oído y su tacto, con la sonaja, con la música, le hacían un montón de jueguitos y eso le ayudó mucho a estimular su audición y su sistema en el tema del tacto, ¿no? Y ella, por ejemplo, tiene 20 años, ella te cocina riquísimo, cocina mejor que yo, ya me ganó. Se desplaza sola, o sea, tiene una vida muy independiente y gracias a esta estimulación que ha tenido desde muy pequeño, ¿no? Se apoya también la investigación científica en el ámbito de la discapacidad del Ministerio de Salud cuando haya médicos que desean hacer algún tipo de investigación específico en el tema de discapacidad para mejorar el tema medicina, inclusión y rehabilitación de la persona con discapacidad en este ámbito, se apoya desde el Ministerio de Salud. Hay un área especializada donde impulsa estos programas o estas investigaciones. ¿Qué más? Derecho a la educación. Lógicamente hemos escuchado sobre la educación inclusiva. ¿Cuántos de ustedes, no sé si son docentes o personal administrativo, pero habrán tenido de repente por aquí
estudiantes, alumnos con algún tipo de discapacidad, y estos estudiantes han sido monitoreados o ya han tenido el conocimiento para poder incluirse en una universidad. Sin embargo, algunos de ellos sí requieren de ciertos ajustes, ¿no? Como, por ejemplo, en el caso de la discapacidad visual, yo sí le pedía a mis profesores, o siempre pedía estar sentada adelante, o les pedía que lo que estén escribiendo en la pizarra lo vayan hablando para yo poder saber qué están escribiendo, ¿no? Porque hay profesores que a veces hacen apuntes y no podía distinguir qué cosa decir, ¿no? Bueno, ahora con la herramienta tecnológica también eso nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, yo no podía ver algo, se me escapaba copiar algo, estaba en la pizarra, le tomaba foto y ya en el celular agrandaba la foto y podía distinguir, ¿no? Los chicos con ceguera, por ejemplo, tienden a grabar las clases para poder hacer un repaso en casa y acordarse los trabajos, las cosas que tienen que hacer, ¿no? Entonces, la herramienta tecnológica lógicamente ayuda muchísimo. Y sí tuvimos el caso muy sonado de una estudiante que tuve también la oportunidad de trabajar con ella, de una universidad privada. Por ejemplo, ella tiene discapacidad auditiva, y el ajuste que ella le pedía a uno de sus docentes, porque el problema lo tuvo con un docente, era que como ella leía tan bien los labios, ella no necesitaba, bueno, aparte utilizaba audífonos, pero lo que le ayudaba más era la lectura de labios. Y el docente tenía la costumbre, así como yo ahora, de estar caminando de aquí a allá cuando daba la clase. Pero él, como se desplazaba por el lado, le iba por detrás, se paseaba por todo el lado. Y él le decía que por favor no, lo que quería era que se pare en un lugar de su clase y para ella poder leerle los labios, porque si él se iba para la parte de atrás, ella tenía que estar volteando, no podía leerle los labios. Y él se negaba. Se negaba simplemente por el hecho de que decía que una alumna no le iba a indicar cómo él tenía que dictar la clase, que una alumna no le iba a cambiar su estilo o sus costumbres que él tenía de expresarse por todo el aula. O sea, se negaba a dar este curso. Y eso sí, pues es un caso, así como ese caso, hay otros casos, último con Yahaya, que es mi asistente legal. Hemos atendido el caso de la Universidad Villarreal, por ejemplo, de un jovencito con Asperger, en la cual indicaba el trato desigual que tienen sus docentes, y sí se notó muy arraigado ahí. Los docentes insistían, y hasta ahora insisten, que él se cambie de carrera cuando él no quiere estudiar arquitectura. Le dicen que se vaya de carrera, y lo presionan, lo hostigan, lo molestan, lo avergüenzan delante de sus compañeros. O sea, es fuerte la marginación que se ve ahí, ¿no? Este alumno tiene derecho a la educación, entonces está protegido por norma, entonces debe recibir una educación igualitaria, equitativa, con los ajustes que se requieren. En este caso, por ejemplo, las universidades e institutos de educación superior tienen la obligatoriedad de reservar el 5% de matrículas o de vacantes por cada carrera para personas con discapacidad. Ojo, no se olviden de estos, son la parte educativa, educación superior, por carrera el 5%, ¿no? Dentro de las fichas de matrícula debe incluir la pregunta: ¿tiene o presenta alguna discapacidad? Tipo de discapacidad y si requiere algún ajuste, ¿no? Algún ajuste razonable. ¿Qué más? Incluir asignaturas dentro de los cursos, algo relacionado al tema de discapacidad. Por ejemplo, en Derecho. ¿Cuántas universidades en el tema de Derecho han incluido normativa internacional y nacional en discapacidad? Yo, por ejemplo, tuve un curso dentro de la carrera que me gustó muy bonito, de atención a pacientes con habilidades diferentes. Lógicamente el término no está bien, debió ser atención a pacientes con discapacidad, pero bueno, ellos lo enfocaron de esa manera, y fue muy bonito el curso porque te enseñaban cómo atender a un chico con Asperger, con autismo, con síndrome de Down, con trastornos mentales, con discapacidad intelectual, diferentes tipos de discapacidad. Entonces, igual por carrera se debe incluir en la currícula algún curso relacionado a la discapacidad.
¿Qué más? También se otorga el descuento del 50% para ingresos de actividades recreativas. Por ejemplo, ustedes que tienen tema del Estado, si hay alguna entrada o algo que cubrir para personas con discapacidad, se tiene que disminuir el precio al 50%, lógicamente con su carnet de discapacidad. ¿Sí? En el Parque Las Leyendas, por ejemplo, sí tenemos ingreso libre, pero es por misma voluntad del gerente del parque. La persona con discapacidad con su carnet tiene ingreso libre, más el ingreso libre de un acompañante. ¿Sí? Es por decisión del mismo Parque Las Leyendas. Y en los demás parques zonales y recreativos, como Parque Las Aguas y parques zonales, sí se cumple tal cual la ley al 50%. Por ejemplo, hay compañeros que siempre se van al estadio cuando juega Perú, o cuando hay partidos que los promueven, siempre y cuando sean promovidos o gestionados por el IPD, se van siempre a ver esos partidos porque dice que les cobran la mitad del precio. Los ponen en un lugar muy, muy bueno que se pueden distinguir muy cerca a los jugadores. Entonces también tengan en cuenta esto. Se adecuan también los procedimientos de admisión para las universidades e institutos de educación superior, como les decía, preguntar siempre la ficha de matrícula o de inscripción para el examen de admisión, si el postulante presenta alguna discapacidad, si necesita algún ajuste. De requerir algún ajuste, ustedes deben dialogar con el postulante para saber qué ajuste requiere y en qué le pueden contribuir. ¿Sí? Siempre y cuando este ajuste no implique resolverle el examen, ¿no? Que es diferente. Una cosa es darle un ajuste y otra cosa es ayudarle en el examen. Es muy diferente. ¿Qué más? Mantener la matrícula vigente para las universidades que tengan alguna discapacidad. Por ejemplo, a ver, ¿a qué se refiere este punto? Quiere decir que si yo estoy estudiando, digamos, alguna carrera en una universidad, tanto el Estado, universidad pública como privada, y durante el estudio de mi carrera adquiero una discapacidad, la universidad no me puede decir, al igual que en el trabajo, como ya adquiriste una discapacidad, te retiras y ya no estudias. No, la universidad tiene la obligatoriedad de mantener hasta 5 años, creo que por ahí lo especifica, hasta 5 años mi cupo dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque mientras yo me recupero, hago mi proceso de rehabilitación y me pueda volver a incluir a estudiar, pasarán 2 o 3 años, pero indica la norma que hasta 5 años la universidad puede resguardar y preservar este derecho de matrícula, ¿ya? Esta vacante de esta persona. No se la puede retirar porque adquirió una discapacidad. También derecho a la accesibilidad, les decía, la accesibilidad es universal. Se cumple la norma de accesibilidad, tenemos que cumplir la norma técnica 120. Actividades en espectáculos públicos, por ejemplo, como les decía, las personas cuando se van al estadio no las ponen en el mismo sitio que todos los lugares, sino les dan un espacio listo ya para las personas con discapacidad, que tengan rampas, que tengan la accesibilidad, y en caso hay algún sismo, un movimiento telúrico, un incendio, qué sé yo, ese lugar está cerca de la salida para que ellos puedan evacuar rápidamente, ¿no? ¿Qué más? Se reservan los asientos y espacios preferenciales para personas con discapacidad. En los estacionamientos, ustedes habrán visto el simbolito de la silla de ruedas, con azul y blanco. También son asientos y hay espacios preferenciales, y en los asientos también de vehículos de transporte público. También, por ejemplo, las edificaciones y ambientes tienen que tener la accesibilidad, y los estacionamientos públicos, y en las campañas de pase libre. Ustedes dirán, ¿qué es la campaña de pase libre? ¿O qué es el pase libre? La norma indica, a partir del año 2016, no sé si escucharon de ese congresista que justo falleció hace un tiempo atrás, y llamado Angelito, Giancarlo Bacchelli, él promovió una norma en la cual decía que las personas con discapacidad severa deben tener el pase libre o acceso gratuito al transporte urbano e interurbano. ¿Por qué? ¿Su sustento cuál es? Y no deja de tener razón en muchos aspectos, ¿no? Que la persona con discapacidad, en caso de discapacidad severa, que tenga el carnet amarillo, siempre necesita de alguien para que vaya a su lado. O sea,
siempre necesita de un apoyo. Y es por ende esta persona siempre gasta más su familiar, ¿no? Siempre tiene que ir con alguien. Y eso es cierto, o sea, la mayoría de personas con discapacidad severa necesitan de un apoyo. Entonces, desde ese momento de aprobación de la ley, nosotros como CONADIS tuvimos que hacer una distinción y a las personas con discapacidad severa les empezamos a emitir el carnet amarillo. Antes todos teníamos el carnet azul por igual. Ahora no, hay diferentes carnets, diferentes colores de carnets, el amarillo y el azul, y el celeste, perdón. El celeste para discapacidad leve y moderada y el amarillo para discapacidad severa. Entonces, las personas que presentan el carnet amarillo tienen acceso libre a lo que es vehículos de transporte público, urbano e interurbano. Algunas mamás me dicen, pero si me voy al Cusco, lo llevo a mi hijo, ¿me dan pase libre? No, solamente es pasaje urbano e interurbano. ¿Sí? Entonces, nosotros periódicamente como CONADIS estamos haciendo esas campañas, el último del pase libre, en las cuales buscamos concientizar a los conductores vehiculares, cobradores, toda la sociedad en general, que se tome conciencia y se otorgue el pase libre, porque es una normativa, a las personas con discapacidad severa. Lógicamente encontramos conductores o gente reacia que no quiere cumplirla, pero a la medida de lo posible, o sea, por normativa está, pero mucha gente que no respeta eso, como la mayoría de los peruanos, no nos gusta respetar las normas. Entonces, siempre llamamos a la reflexión y los invitamos a pensar de que nadie está libre de tener una discapacidad, menos ellos que están todo el día al volante, un accidente, como siempre les digo, que Dios no quiera, y adquieren una discapacidad. Nadie sabe lo que puede pasar el día de mañana. Podemos tener un hijo, un sobrino, un nieto con algún tipo de discapacidad. Entonces, los invitamos a reflexionar en este tema y los derechos a un nivel de vida adecuada y de protección social. Tienen derecho estas personas con el carnet amarillo previa evaluación. Hay un programa, que es el programa de la pensión no contributiva, o llamado el programa Contigo, que es el mismo, pero está manejado por el MID, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y además de tener discapacidad severa tienes que cumplir otros requisitos, como por ejemplo, encontrarte en situación de pobreza extrema o pobreza, ¿no? Entonces el MIDI evalúa tu condición socioeconómica, tu discapacidad, presentando tu carnet amarillo, tu certificado de discapacidad, y ellos evalúan y te ponen en lista para ser candidato a esa pensión. No todas las personas con el carnet amarillo acceden a este programa, porque les digo que hay otros requisitos, ¿no? ¿Qué más? Acceso a programas sociales. También hay personas con discapacidad que acceden a programas sociales, por ejemplo, en Mi Vivienda. Otorga, si yo soy persona con discapacidad, pruebo que yo estoy trabajando, tengo un ingreso económico, cual puedo solventar, me hacen un descuento en el programa de techo propio o adquisición de algún departamento o casa. También tengo un porcentaje para la cuota inicial o para la cuota general que tengo que pagar por mi casa o mi departamento, y también me cobran un precio un poco más módico, me descuentan para el tema del acceso a departamentos o viviendas, ¿no? Entonces, son programas sociales que se van dando. Y el hecho de poder importar algún vehículo de transporte o de ayuda biomecánica que me ayude para desempeñarme. Por ejemplo, necesito usar una silla de ruedas, pero yo no puedo estar remando todo el tiempo con mi silla normal, regular, digamos, y quiero adquirir alguna del extranjero, de un familiar, un conocido que me va a mandar una del extranjero. El transporte o el tema de aranceles, el cobro de aranceles, que es un precio bien alto, de verdad es alto este costo, es gratuito para personas con discapacidad, lo que llamamos desaduanaje. Entonces, en aduanas voy con mi carnet de discapacidad, mi certificado, mi documento, y este desaduanaje es gratuito, ya no hay un costo. Entonces, se promueve la adquisición de vehículos de importación para mejorar el nivel y calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad. Eso es más que todo. Ahora les voy a indicar algo bien breve, cómo obtener el carnet de CONADIS. El carnet de CONADIS se obtiene
copia del certificado de discapacidad, mi copia de DNI y simplemente lo agrego en la plataforma de CONADIS, que es mi registro en todo el Perú, o CONADIS Perú. ¿Ok? Dentro del CONADIS hay una plataforma. Ahora, el certificado de discapacidad, ¿dónde lo obtengo? En el hospital. En cualquier hospital del Estado, sea de salud o MINSA, hay médicos evaluadores donde me van a otorgar certificado de discapacidad. Por lo tanto, como les decía, aquí tenemos los dos tipos de carnet para mostrarles. El carnet amarillo, el que ven arriba, y el carnet celeste es el que para discapacidad moderada o leve, ¿no? Esto va a depender, no es CONADIS quien determina el tipo de carnet que le corresponde, sino se les otorga el carnet de acuerdo al certificado de discapacidad que ustedes nos presenten. Algo así como RENIEC. Anteriormente íbamos a la municipalidad, sacábamos nuestra partida de nacimiento, íbamos a RENIEC y decíamos no. Por ejemplo, Berta es con H. ¿Por qué, señorita, en RENIEC me da un DNI sin H? No, porque la partida está con H. La partida es la que tienes que corregir. Y nos mandaban a hacer la rectificación del partido, ¿no? Igual ahora es con CONADIS, ¿no? De acuerdo a lo que algunas personas me dicen, no, yo quiero el carnet amarillo. No, es que el médico en el certificado te consignó que tu discapacidad es leve o moderada. No te podemos dar el carnet amarillo. Es el médico quien determina y CONADIS certifica. CONADIS, perdón, es el registro. El médico certifica y CONADIS solamente registra de acuerdo al certificado de discapacidad. ¿Sí? Entonces, con eso he concluido. No sé si tienen alguna consulta que hacer. ¿Alguna pregunta? Una consulta. Si bien es cierto, ha mencionado que las universidades se tiene que mantener un porcentaje, no tanto en trabajadores como en estudiantes, la población dentro de la comunidad universitaria. Hay un límite de condiciones en lo que respecta a la discapacidad para que un estudiante pueda estudiar en la universidad. ¿Existe un límite sensorial, mental, ¿sí? Física? No, no existe un límite. No existe un límite. No existe un límite. Pueden estar cómodos y si están mutilados sus manitos y tienen que hacer actividades, por ejemplo, industrias alimentarias o forestales. A ver, lógicamente cuando nosotros postulamos para una universidad damos que un examen de admisión. Si esta persona gana su cupo como cualquier otra persona y cumple con rendir el examen de admisión, tiene que ser incluido, ¿no? Ahora, si tiene que desarrollar actividades ornamentales, cortar, qué sé yo, la persona lógicamente tiene que saber cómo o primero buscar cómo obtener o darse él mismo los ajustes, cómo pedir el apoyo para que pueda, digamos, realizar estas actividades. Por ejemplo, a ver, hubo una señorita que yo le decía, pero ¿cómo estudiaste ciencias de la comunicación si tú no ves? ¿No? Y un poco mi ignorancia, o más que mi ignorancia, desconocimiento en este punto, y le preguntaba mi curiosidad, ya, a ver, ¿cómo lo hiciste, por ejemplo, en el caso de los cursos en los que te tocaba fotografía? ¿No? Entonces me decía, ya, mira, yo lógicamente no voy a poder tomar las fotos. Yo soy mi profesor, o yo en mi grupo era la que posaba para las fotos, qué sé yo. O el profesor, si era un trabajo individual, el profesor me mandaba a hacer un trabajo de investigación al respecto y que yo lo exponga. Porque yo tengo que saber el procedimiento, me ponía un poco de historia de la fotografía, o qué sé yo, y yo exponía ese trabajo. O sea, hay ciertos ajustes que podemos realizar, que la persona pueda desarrollar dentro de la universidad, dentro del aula. Sin embargo, entendemos que hay ciertas cosas en las cuales no voy a desarrollar, no voy a poder hacerlo. Por ejemplo, yo soy consciente, yo misma, a mí me encanta mucho, yo soy psicóloga de carrera, y me encanta mucho la psicología forense. La psicología forense es aquella que analiza todo lo que ocurrió con la víctima y el victimario
para que ocurra un delito, un suicidio, un asesinato, algo, ¿no?, que ocasionó de repente ese problema. No es que voy a analizar al muerto. Bueno, en parte sí, porque se analizan las posturas y todo. Pero mis profesores siempre me decían, tú lo puedes hacer porque te gusta, manejas términos normativos, legales y es parte de... Y yo le digo, pero yo soy consciente que no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque parte de la psicología forense es tener que entrevistar al asesino, por ejemplo, al que mató a la señorita, a la chica, al joven. Entonces, puede ser que el asesino esté llorando delante mío con su voz, pero con el gesto esté riendo y yo no me doy cuenta. Yo soy consciente que no lo voy a poder distinguir. Entonces, puedo ayudar a favorecer a un criminal. Yo soy consciente que eso no lo voy a poder hacer. O sea, lógicamente hay que tratar de dar los ajustes. ¿A qué me voy en eso? A que hay que, como universidad, como docente, tratar de dar los ajustes que se requieren. Sin embargo, no como forma de hostigamiento, invitar a la persona que se desarrolle en el ámbito que pueda. Puede que dentro de la carrera, no sé qué tanto será viable, por ejemplo, no sé, ¿no?, elaboración de... ¿no? ¿Qué carreras manejan? No sé. ¿Cómo? Zootecnia, por ejemplo. Zootecnia. Ingeniería ambiental. Ya, ingeniería química, de repente, ¿no? Química, ornamentales, en plantas. Por ejemplo. Industrias alimentarias. Ah, ya, por ahí vamos. Industrias alimentarias. Coloco una persona que no tiene brazos y me dice, pero ya, industrias alimentarias es el proceso, cómo elaborar, tengo entendido, por ejemplo, de ciertos alimentos que están en vegetal o en frutas, elaborarlos y sacar sus derivados, ¿no es cierto? ¿Por ahí vamos? Sí. Ya. Esta persona puede que no lo pueda hacer directamente, aunque sí he visto casos que lo pueden hacer. Hay algunos que se agencian hasta de la boca, de los pies y elaboran cocina. Por ahí te voy a compartir, Miriam, un videito de una persona sin brazos y qué bien cocina. Cocina, se preparó su alimento. Les voy a compartir el videito. Entonces, lógicamente hay gente que sí, pues de agencia, ve la forma, ¿no? Pero hay otros que no. ¿Pero qué puede ser? Esa persona aprender los procesos y procedimientos y puede ser el ingeniero que guía a toda una empresa y les vaya dirigiendo todo. ¿De dónde saben el día de mañana? Un ingeniero que guía a toda una empresa o que ponga su empresa de industrias alimentarias, de mermelada, de qué sé yo, y guía a toda esa empresa y en todos los procesos para elaborar. Claro, él no lo puede hacer, pero puede tener personas a su mando, haz aquí, mezcla acá, mueve acá, ve allá, y es el que conduce toda una empresa. Entonces, hay que buscar la manera hasta donde sea posible. Yo creo que somos seres humanos inteligentes y el ser humano se caracteriza por eso. Porque siempre busca, como yo siempre digo, no es que las personas con discapacidad tengamos habilidades especiales. Muchos me dicen, somos personas con habilidades especiales. En una capacitación virtual les mostré justamente el video que les comento de esta persona sin brazos y qué bien, él dice, es mi manera de vivir. Y con una sonrisa, cómo prepara su bistec, su ensalada y él mismo se sirve con la boca y con sus muñoncitos, cómo mueve, agarra las pinzas y mueve y todo. Y yo me quedaba maravillada. Y yo decía siempre, digo, las personas con discapacidad somos tan inteligentes, pero no es que seamos personas con habilidades diferentes, simplemente que utilizamos las herramientas que tenemos a la mano, lo que nos queda para poder salir adelante. Por ejemplo, yo no podría pararme y leer todo lo que está ahí en la diapositiva. ¿Qué utilizar? Algunas palabras claves que alcanzo a distinguir, los títulos grandes, y el resto pues lo tengo en la memoria. Y así como esta capacitación doy varias, porque no es la única. O sea, doy sobre inclusión laboral, sobre el trato adecuado, la guía del trato adecuado, llevamos a cabo procesos de consulta, hablo sobre el rol de la familia, la normativa, diferentes temas, o sea, pero que todo esté en mi memoria, la mayoría. Y algunas cosas sí, pues algunas cosas le pido a Yajaira, tú puedes hablar sobre esto porque si son
letras pequeñas o estadísticas y no alcanzo a leer, lógicamente necesito un apoyo. Pero siempre menciono que no es que seamos personas con habilidades especiales, ese término no es el adecuado. Somos personas que utilizamos nuestros recursos, o lo poco o lo que nos queda, para poder salir adelante y cumplir nuestras metas, ¿no? Entonces, de repente buscar la manera. Si es un caso en específico y un tema particular, de repente a través de la licenciada Miriam podemos dar una guía, se les puede dar una guía, un apoyo para poder atender esas necesidades, ¿no? Todo va a depender también de acuerdo al caso. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Licenciada, buenos días. Buenos días. Tengo mi discapacidad del brazo izquierdo, limitaciones físicas y a veces solamente es severo. No severo, no, sino moderado. Resulta cuando, bueno, yo le felicito también lo que usted que se está haciendo esta exposición, pero lo único que ha faltado acá, falta de comunicación a los compañeros, por eso no están, no hay muchos que han venido. Yo trabajo en el área de seguridad. Entonces hay compañeros que tienen ya principios de discapacidad, en el cual ellos se les ha invitado, ellos tienen miedo, como dice usted, tienen miedo que si van a sacar carnet con él, lo van a despedir. Y como yo tengo ya el carnet antiguamente, yo le digo, no, vayan, asistan. Entonces, pero no sé, yo también no sabía esta reunión. No sé cómo ahí yo salgo a las 7 de la noche, a mi compañero le pasa la voz, que está de turno noche, yo estoy en el día saliendo, y me dice, ¿no vas a ir a la reunión? ¿Qué reunión? Digo, ahí aviso. Sí, lo leo y por eso hoy día me he venido como sea. Me he venido como sea, que esta reunión es muy importante. Y también comunicarlo, que por favor, si usted que se repite, vuelva a repetir esta reunión que está haciendo, porque no hay aviso de los compañeros, no saben ellos que hay esta reunión. Algunos tienen discapacidad visual, usan anteojos. ¿Cómo van a ver el letrerito que dice comunico? Si él no me pasa a mi compañero, yo no sabré. Entonces, yo les sugiero que otra oportunidad sea convocar y pasar la voz a los compañeros. Gracias que la asistenta, la señora Miriam, la vez pasada nos pasó un comunicado a través del celular que tienen que venir para empadronarse al carnet de discapacidad o que son vulnerables. A la asistenta se hizo presente ahí con el comunicado. A todas las áreas comunicó y la secretaria nos pasó. Pues yo tengo acá el aviso del asistente que mandaba a las áreas que hay a que se vayan a empadronar porque tienen para el carnet de discapacidad personal vulnerable. Pero esta vez, qué bueno sería si hubiese salido esa comunicación en área, ¿no? Entonces ya había más convocatoria. Y también sugiero que si va usted a venir presente otra vez, licenciada, trae folletos. ¿De qué vale que a veces nosotros tenemos una discapacidad que nos olvidamos? Esto digo, él puede usar. Ahora, en mi caso mío, yo también tengo malos recuerdos. Anteriormente, yo cuando trabajaba en un condominio, mucho me sacrificaban, prácticamente tenía que subir los carros, los camiones, pasar el gas, y yo estando sin limitado, me botaron del trabajo, yo no sabía mi derecho. Usted como está ahora, usted me ha hecho de preguntar ahorita que, por ejemplo, yo siempre me gustan los actos culturales, el Ministerio de Cultura organiza así eventos. Como yo soy músico, así me dedico a la música, siempre pago entrada. Acá que la gente me hace poco y también pago entrada. Y también al estadio. Ahora que usted me dice un sitio preferencial, es mucho mejor. Eso a los demás sería buena. O sea, tiene miedo que lo vayan a votar de la universidad. Hace poco me fui también al CONADIS. Cuando fui a quejarme al CONADIS, también la mala atención de la anterior, ¿no? La directiva. Cuando yo pongo a correr a él, me dice, ya señor, ¿cómo se llama? Ya le vamos a llamar. Y no me llamaron. No me llamaron a la fecha, ¿no? Realmente me iban para ver por caso, pero me dice, ya señor, que después vamos a solucionar. Y después el derecho laboral, el condominio que le decía, me fui a poner para cómo me trataron así de forma. También me dije, ya le vamos a ir al Ministerio de Trabajo. Vais al Ministerio de Trabajo a quejarse, me dice. ¿Cómo voy a ir al Ministerio de Trabajo si con nadie está para eso? Está servicios sociales, seguridad legal. Nuevamente, últimamente he ido a CONADIS. He ido a poner, también yo denuncié a CONADIS, lo denuncié a la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo es posible que personas con discapacidad, trayendo decía de Rubén, que vayan a sacar fotostática al frente vayan a sacar fotostática? Entonces yo me molesté, ¿no? Le dije, ¿qué pasa, señorita? Acá tenemos una fotostática, ¿cómo lo van a hacer cruzar la pista a la persona si se llega a la familia? Señor, usted también vaya a quejar saque su fotostática después del documento. Y usted no tiene fotostática, la entrada que entra acá por nadie, ¿qué hace con la plata? Ya sáquenme el libro de reclamaciones, por favor. El libro de reclamaciones le puse la denuncia.
pasar al Ministerio no, a la Defensoría del Pueblo. Pero resulta que después de poner, me mandó una carta. Así no, ya contamos ya con una foto. Ya hace poco he ido, y también igual, ¿no? Yo ahorita, en realidad, como hay nueva directiva de recursos humanos, he ido a hacer mi queja, y entonces me dicen de que no me han que recibir mi documento escrito, acá en recursos humanos. La señora no va a recibir su escrito. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo en ese caso? Si no lo quiero recibir, mándelo por correo. Ahora, si colaborar con mi escrito, me cobran 6 soles, más para el correo 5 soles, 11 soles. Yo vivo en Puente Piedra, y yo vivo en un asentamiento humano, Santa Rosa, que es más moto, a Puente Piedra. De ahí tengo que tomar los carros, ya tengo 6 años cumplidos acá, pero siempre hago mi esfuerzo de venir así. Pero ya ese es algo interno, ya mi queja que era así. Entonces me voy a consultar al CONADI, que está pasando solamente una forma de conciliación con el empleador. Y ¿sabes lo que hizo? Fue al Ministerio de Trabajo, no me recibió. No hizo caso. Yo le di un documento conciliatorio con mi empleador. No, entonces me dice que no, entonces yo he presentado yo mi escrito, personalmente tampoco no me reciben acá en recursos humanos. Dice por correo, mi método. Pero gracias acá a mi jefe de unidad, él lo solucionado mi caso. Pero también quedan pendientes otros casos que es ya interno, ya que un día conversaré ¿no? de recursos humanos. Entonces, eso es lo que yo le sugiero, licenciada, convocar otro reunión y que se comunique a todos a través de su hijo tiene su celular. Y también por ahí, de esa parte, también que tenga folletos. Por ahí no hace ni un folleto, nada, no vamos a olvidar. Eso es todo. Muchas gracias. Yo los invito siempre a estar revisando en las redes sociales. Nosotros como Conadis tenemos Facebook, Instagram, tenemos también un canal de una comunidad de WhatsApp que es MIM Conadis, tanto en Facebook, Instagram, todo es MIM Conadis. Y ahí siempre están, y incluso en el mismo YouTube hay un video, es el que está acá, que es Derechos y Beneficios de las Personas con Discapacidad. Está colgado para todos ustedes para que lo puedan visualizar en cualquier momento. Es un poquito largo, tendrá 5 minutos más o menos, pero les explico en resumen todo lo que yo les he explicado, ¿no? Del mismo modo, siempre también les invito a recurrir a las instancias de acuerdo al caso a que vamos a tratar. Por ejemplo, siempre les hago una pregunta y ahora les hago a ustedes que están aquí. Si yo soy persona con discapacidad y por ahora llego a mi casa y veo que se está incendiando, ¿a quién llamo? ¿A Conadis para que me venga a apagar el incendio? ¿O a los bomberos? A los bomberos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si digo, no, pero soy persona con discapacidad, que lo pague Conadis? ¿Conadis podrá hacerlo? No. Igualito, cuando van y me dicen, señorita, quiero una cita médica, vaya a su hospital, a su seguro, pero usted Conadis, usted sáqueme la cita, ¿no? Recuerden que hay cada instancia para cada cosa, ¿no? El CONADIS promueve normativas, trabaja articuladamente con varios sectores, sí, pero no puede resolver todos los aspectos. Es cierto, tenemos un problema laboral, ¿a dónde vamos? Ministerio de Trabajo, ¿sí? Recurramos siempre a la entidad que corresponde. Igual, siempre es bueno de que adicionalmente a la entidad donde vayamos, y si no hay una respuesta durante algunos días, siempre con documento, porque decimos, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, y en la gestión pública, papelito manda. Entonces, siempre con documento, con AIS y así como en varias instituciones, ahora no es necesario hacer documentos en físico. También hay plataformas virtuales donde escribimos nuestro documento y lo ingresamos. Entonces, adicionalmente, si ya tenemos una demanda, una denuncia, una queja ante el Ministerio de Trabajo y pasan 5 días y no nos responde, esta misma queja, hacerla ante Conadis, pero indicando o adjuntando la queja que ya tuvimos al Ministerio de Trabajo, y así Conadis presiona al Ministerio de Trabajo y le dice: Ministerio de Trabajo, el ciudadano tal día te hizo tal queja y te has hecho hasta el momento. Pero primero quien debemos tocar la puerta es a la instancia correspondiente, ¿sí? A la institución donde corresponde.
Señorita, si una profesora te hace que te quiere sacar tu puesto, ¿a dónde la denunció? ¿Primero ante la dirección de acá, de la universidad, o de frente al ministerio? A ver, si es algo que yo sé que puedo manejar desde recursos humanos, puedo acudir a recursos humanos de la universidad. Si en recursos humanos igual no hace caso y sigue con lo mismo, ya la siguiente instancia es el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo igual yo puedo hacer, digamos, mi queja o adjuntar ambos documentos, o sea, recursos humanos, porque el Ministerio de Trabajo me va a decir, ya tocaste la puerta de recursos humanos y hablaste primero en tu lugar de trabajo. Yo le digo, sí, mira, haz el documento o el correo o lo que prueba que yo ya hice el trámite de recursos y aún así no hay nada. Sigue todo igual. Ah, ok, ahí sí tomo tu reclamo. Y una vez que yo reclamo en el Ministerio de Trabajo, adjuntando ambos, puedo también a la vez poner en conocimiento a CONADIS para que CONADIS haga el seguimiento. Pero CONADIS no puede actuar directamente. CONADIS tiene que articular con las otras instancias, ¿sí? Más o menos esa es la figura. O sea, yo no puedo ir y decir, bueno, me robaron mi casa, soy persona con discapacidad, voy a CONADIS a hacer mi denuncia. No, a la comisaría, ¿ok? Y una vez que la comisaría no hace nada, qué sé yo, sigue, bueno, pongo conocimiento a la otra instancia superior. Sí, pero siempre yendo paso a paso. Porque si no, las otras van a decir, sí, pero no hiciste primero la negociación dentro de tu lugar de trabajo. ¿Sí? Bueno, no sé si hubiese alguna otra pregunta adicional. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias. La doctora Jaira, la licenciada Berta y a todos ustedes. Sí, es cierto, muchas veces, a veces no llegamos a la comunicación, tampoco se leen los correos, no se visualiza los afiches que pegamos, pero de todas maneras estamos siempre pensando en ustedes, pero a veces, bueno, se pasa por alto muchas cosas. Pero les agradezco de todas maneras su participación a todos ustedes, por su tiempo, y ya estamos extendiéndonos, afuera también estamos con la movilidad que hemos gestionado, porque no es fácil para los ponentes, es un poco se complican porque ellos están en la avenida Arequipa, para ir yo tenía que salir a las 8 de la mañana, pero aún así hemos llegado tarde. Disculpas y gracias a todos.